¿Qué tal, queridos amigos? Resulta que constantemente se nos habla de que la economía puede ir mejorando, que iba a mejorar en este 2021, a pesar de los rastros de la pandemia y de esta nueva tercera ola que tanto nos está agobiando actualmente. Sin embargo, esto es falso, como han sido falsas todas las especulaciones de las mañaneras de Andrés. Falsas porque lo que se ha hecho es empobrecer a México como nunca antes había ocurrido. Fíjense, solo en abril de 2020 el Banco de México dispuso de 30,000, oigan bien, 30,000 millones de dólares para colocarlos en el mercado nacional con el propósito de equilibrar la devastada economía. Se esfumaron. Se esfumaron porque, como ya es costumbre, los bancos con matrices en España o en los Estados Unidos acapararon esos millones de dólares, 30,000 millones, y se los llevaron a sus respectivas sedes para poder así ellos hacer frente a la crisis que también padecían en cuanto a la sequía de dólares por la falta de productividad y por el encierro de tantos meses debido a la pandemia maldita. Pues bien, la práctica ha seguido en este 2021. Hace apenas unos días se anunció que el Banco de México colocaría otros 4,000 millones de dólares en el mercado nacional. A esto se suman otros 1,000 para hacer 5,000 que urgió. ¿Quién creen que urgió? El Fondo de Reservas de los Estados Unidos urgió al Banco de México a colocar más millones de dólares en el mercado para estabilizar la economía de los Estados Unidos, ya no la nuestra. Y por supuesto que López Obrador, como ya es costumbre, se mostró sumiso y dio instrucciones al respecto. Instrucciones porque el Banco de México, recuerden que es una institución autónoma. Ya sabemos cuánto valen las autonomías para López Obrador, pero bueno, el Banco de México es autónoma y no recibe o no debiera recibir instrucciones directas del presidente de la República, aunque mete las narices en donde no lo llaman. Y por eso 12,000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional envió a México para fortificar nuestras reservas, el presidente López Obrador optó por dedicar indebidamente un dinero que no podría utilizarse para ninguna otra cosa que fortalecer las reservas, lo desvía para el pago de lo que se llama servicios de la deuda externa de México, que ha crecido de manera impresionante en los años en que ha gobernado esta llamada cuarta transformación. Casi 4,000 millones de dólares más. Con 4 billones de dólares, para decirlo en términos anglosajones. Billones van, ya no millones, billones van y vienen. Peña Nieto nos dejó muy endeudados. Y nos dejó muy endeudados Calderón y Fox. Con Fox hubo la oportunidad en un momento dado, con las reservas del Banco de México, si hubieran podido hacerse de ellas la administración pública mediante algún decreto que lo permitiera constitucionalmente, porque en este momento no se puede hacer una operación de este tipo, hubiera podido pagarse la deuda externa del país al final del gobierno foxista. De hecho, se pensó en ello, pero empezaron los obstáculos, las trabas burocráticas y sobre todo la filosofía acerca de que, como autónomo que era el Banco de México, no podía ceder así nada más porque sí sus reservas a la presidencia de la República para acabar con la deuda externa del país. Además,
pues no convenía que México quedara limpio de deudas, porque entonces los acreedores iban a acabar con el mejor de sus negocios, precisamente el chuparnos la sangre económica a todos los mexicanos. Fox pudo, pero no lo hizo. Y desde entonces creció y creció la deuda externa de México hasta límites que ya son francamente impagables. Cada vez que nace un mexicano, tiene sobre sí 100 millones de pesos, de deuda para empezar. Esto es verdaderamente espantoso, porque más valdría que no se diera tal cosa. Pero desgraciadamente el empobrecimiento colectivo nos ha puesto en una situación amarga, dura y poco fructífera. No tenemos una perspectiva de cambio económico en el futuro próximo. Lo que tenemos es una inflación que ya el propio Banco de México reconoce puede llegar al 6% en los próximos meses. Una inflación que se va a deber, entre otras cosas, al alza en las tarifas eléctricas, gracias a la gran gestión del miserable Manuel Bartlett, el alza obligada que se va a dar, aunque no quieran aceptarlo, en el suministro de gas. Solamente en la Ciudad de México y el Estado de México han mantenido el precio a la baja, quizá para no encender las alertas, pero en todo el país, en todo el resto del país, la situación es grave en cuanto a los costos del gas. Y por lo tanto, no es imposible pensar que la gasolina va a correr con la misma suerte. Y cuando la gasolina sube, este es un detonante para que suba todo lo demás. De hecho, ya estamos padeciendo la inflación, aunque no se diga tal, porque basta con ir al supermercado para darnos cuenta, cuando comparamos las listas de los meses pasados con las actuales, y nos damos cuenta de que hay una diferencia palpable. Si antes gastábamos 1,200 pesos a la semana en suministros para la alimentación y demás, ahora estamos pagando 1,600, comprando los mismos productos. Y esta diferencia es bastante mayor al 6% de inflación que reconoce el Banco de México. Ahí tenemos un misterio por resolver, como dice una serie de televisión. Misterios hay tantos que lo que sí no podemos negar es que por desgracia, ha aumentado la corrupción en la misma proporción que el alza de las tarifas de electricidad. Dice el presidente que está preparando su informe, que va a salir un libro suyo, en donde obviamente defienda a la cuarta transformación, a su cuarta trampa, para redimirse literariamente de los pecados muchos que ha tenido, pero sin reconocerlos, hablando de que esos pecados han sido virtudes y que son todas las virtudes de este gobierno las que han logrado sacudirnos de los lastres del pasado, cuando esto no es así. Hay una frase en la mañanera de hoy que verdaderamente indigna, cuando dice sencillamente: ya no hay ladrones en el sector público. Presidente, conocemos perfectamente los desvíos de fondos de muchos de sus funcionarios del gabinete. Han sido exhibidos documentos que usted no quiere tomar en cuenta sobre el enriquecimiento ilícito de personajes como Bartlett, como Imeréndira Sandoval, como Zoé Robledo y como tantos otros más. ¿Los ha visto usted? Y ha desmentido que sean verídicos, cuando usted sabe que son absolutamente auténticos. Pero lo más grave, ha protegido a estos funcionarios como ha protegido a los miembros de su familia, a sus hijos, que tienen
no solamente empresas propias, sino empresas familiares de la familia de sus propios hijos, como la de su nuera, la señora Christian Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, López Obrador Beltrán, según dice él, quien tiene, los padres de ella, la empresa Cava Energy, que es sencillamente una proveedora de gas para cubrir los desabastos del mismo que se han estado dando en los últimos meses. Y esto, la infeliz, digo infeliz no por desprecio, sino porque debe ser muy difícil ser feliz diciendo tantas barbaridades. La infeliz Ana Elizabeth García Vilchis, Lady Mentiras, le digo yo, quien hace de la mentira, la propia mentira, su modus vivendi, diciendo cosas como esto de que esta noticia no es falsa, pero es exagerada, según su criterio, y la pone dentro de las mentiras. Es una gente que no puede tener ninguna credibilidad. Bueno, pues ella ha dicho que no es cierto que haya una intervención de Cava Energy en la vida de Pemex y en la vida de las gaseras, sobre todo de la nueva gasera Bienestar, cuyos tanques comienzan a llenarse, no sabemos si al 100%, para tratar de sustituir a las gaseras que ya funcionaban en nuestro país y que confrontan ya una competencia desleal, porque querrán bajar los precios forzadamente, mientras en realidad los precios, tanto internacionales como los de aquí, están al alza, por desgracia. Y esto no nos lo dicen, no nos lo va a decir el presidente en su próximo informe de gobierno, este sí constitucional. El 1 de septiembre tiene que rendir un informe constitucional, no como los tantos que ha dado a través de estos 3 años trágicos. A ver si nos habla, señor presidente, de los muertos por obra y gracia de la delincuencia organizada. A ver si nos habla usted del narcotráfico, del fenómeno del narcotráfico y cómo se está persiguiendo. A ver si nos habla usted de los negocios que han hecho sus amigos empresarios, precisamente especulando con información, digamos, confidencial. A ver si nos habla usted de por qué, si fustiga tanto a la corona española por lo acontecido en México, Tenochtitlan, hace 500 años, le sigue usted dando reverencias a los banqueros y a los personajes que han acaparado riquezas, por ejemplo, en las vías de comunicación más importantes, o bien en algunas empresas que tienen también sus matrices en España. A ver si nos dice por qué protege a los españoles en México, pero quiere fustigar a los predecesores de estos de hace 500 años. Y mientras tanto, la pobreza aumenta, porque usted, donde ve un peso, se le va encima como loco. Y así se agotaron los fondos de contingencia. Ya no tenemos fondos de contingencia. Serán muy malos los gobiernos anteriores, pero algo dejaron. Y usted acabó con ellos. Yo no sé quién es peor. El que cometió errores gravísimos, que no vamos a justificar jamás, o aquel que ha cometido todos los errores en conjunto. Cada sexenio se puede calificar con una palabra, pero todas las palabras juntas las tiene esta cuarta transformación. Manipuladora, ladrona, asesina, corrupta, etcétera, etcétera. Somos, sí, un país mal gobernado. Y es hora de que se revoque el mandato del ciudadano presidente de la República. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.